tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con el doctor Sergio Idelson, bueno, un reconocido científico a nivel nacional y sobre todo internacional. Bueno, es parte de nuestra casa también. Bueno, fue investigador del CERIDE, del CONICET, ingeniero, doctor en ingeniería, premio CONEX en su momento, bueno, y reconocido y premiado en forma mundial. Bueno, tiene que ver con lo que es parte de su pasión, estimo, que es la posibilidad de simular en una computadora cuestiones que hoy son vitales para el mundo, como por ejemplo, se podría haber sabido hasta dónde llegaba el agua en Santa Fe en la inundación, por ejemplo, del 2003, qué puede ocurrir, por ejemplo, en un bravío mar con un buque navegando, por ejemplo, se pueden evitar daños a través de una simulación de computadora. Bueno, parte de lo que son los estudios, los proyectos de Sergio Idelson aquí y en el mundo. Enseguida. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gusto tenerte por algunos días nada más, ¿no? Bueno, 2 meses, noviembre y diciembre, como ¿sí? Todos los años vengo a trabajar acá. ¿Y el resto en Barcelona? El resto del tiempo en Barcelona, pero prácticamente, si bien físicamente estoy en un lado o en el otro, sigo trabajando con el mismo equipo en cualquiera de los dos lugares que esté. Bueno, ¿y cómo surge en lo personal tu vocación primero por bueno, nacido en Paraná, criado, bueno, adoptado en Santa Fe, ¿no? Pero sí. Tu vocación primero por la ingeniería y después por la investigación, ¿no? Sí, es una anécdota un poco rara porque, bueno, la inclinación en general por la mecánica la tengo desde chico, ¿no? O sea, siempre andaba construyendo cositas, que un autito, qué sé yo. Después fui al industrial en Paraná, en la parte de mecánica. Y bueno, cuando tuve que ir a la facultad, ahí realmente tuve la siguiente duda, ¿no? Mi compañero de estudio quería estudiar física, porque bueno, la mecánica y la física están muy relacionadas. Y entonces yo dije, no, pero lo que pasa es que yo también quería estudiar física, pero dije, no, si estudio física voy a terminar siendo profesor e investigador. Y yo dije, no, eso es me parecía como poca cosa, digamos. No. Voy a estudiar ingeniería, que tiene una salida laboral más grande, qué sé yo. Y al final estudié ingeniería y terminé siendo investigador, profesor. Tiró más lo de investigador y científico, ¿no? Sí. La verdad que, bueno, me gusta mucho dar clase, por el contacto con los alumnos, pero bueno, últimamente no doy más clases, estoy dedicado exclusivamente a la investigación. Ajá. Pero una investigación, digamos, porque, bueno, dedicada a una aplicación práctica de lo que nos pasa, ¿o no? Sí, lo que nosotros hacemos es lo que se llama investigación aplicada. Ajá. O sea, que no es investigación básica. Casi todos los problemas que investigamos han surgido de un problema práctico. O sea, viene alguien y nos dice, mirá, Sergio, está este problema, ¿cómo lo podemos resolver? Generalmente nosotros lo resolvemos con lo que tenemos en ese momento. Y a partir de ahí uno dice, pero se podría hacer mejor así, se podría tener en cuenta esta otra cosa, y entonces ahí sale la investigación. Pero todo ha surgido siempre de alguna necesidad, y alguien que nos dijo, bueno, yo necesito regar mejor tal cultivo, y entonces, pero cuando hay viento no funciona bien, entonces a partir de ahí sale una investigación. Bueno, después vamos a trabajar con algunos ejemplos para que la gente entienda, pero ¿qué es la mecánica computacional? ¿Qué es? A ver, explicando con palabras docentes, ¿no? No, yo creo que es bastante fácil. Si uno busca en el diccionario, mecánica es el estudio del movimiento de los cuerpos. Acá tenemos muy relacionado la palabra mecánica con la automotriz y con el mecánico. Pero en realidad mecánica es el estudio del movimiento de los cuerpos. Pueden ser cuerpos sólidos, puede ser el cuerpo humano también, o puede ser cualquier metal, cualquier pieza de algo. Y entonces estudiar el movimiento significa, bueno, si a este cuerpo uno le aplica una fuerza, ¿para dónde se va a mover? ¿Cuánto se va a mover? Si un coche choca contra una pared, ¿cuánto se va a abollar? La persona que está dentro, ¿con qué fuerza va a golpear contra el espejo, contra el vidrio de adelante? ¿Se le va a romper la cabeza? ¿No se le va a romper la cabeza?
Todo eso es la mecánica. Ajá. Y lo de computacional es que hasta los años 50 esto se estudiaba a mano, por decir. Artesanalmente. Artesanalmente. Yo Y se podía creo que resolver si para choco a casos 100, muy sencillos. Creo que si choco a 100 kilómetros por hora me puede llegar a pasar Me algo. puede llegar. Ahora está estudiado eso. Ahora está estudiado, ya estaba estudiado de antes también, porque se hacen modelos experimentales, digamos. O sea, se construye un coche, se pone un muñeco adentro y se lo golpea. Pero nosotros podemos hacer eso mismo sin construir el coche, sin tener la pared y sin poner el muñeco adentro. Lo podemos hacer con una computadora. Y eso es fantástico. ¿Cuánto tiene de similitud la simulación y los juegos en la computadora? ¿Es cierto que se empieza como un juego, o en tu caso, como digamos, la práctica de un juego llevado a la realidad? A ver si no soy claro. Bueno, es un ida y vuelta en realidad con los juegos. La computadora empezó siendo algo que hacía operaciones muy rápidas, o sea, empezó para la parte contable sobre todo, ¿no? En la parte científica entró después, viendo que se podían resolver sistemas de ecuaciones muy grandes. O sea, la computadora hace millones de multiplicaciones en décimas de segundo, cosa que nosotros no podemos hacer. Y después, digamos que lo de los juegos pasó como una aplicación que, claro, fue un boom, porque la cantidad de gente que le gusta jugar es mucho más grande que la cantidad de gente que le gusta hacer cálculos. Sí. Y entonces es un boom económico los juegos. Realmente, aparentemente se ha invertido en los últimos años mucho más en juegos que, por ejemplo, en cine. O sea, la inversión en juegos superó todo lo que se podía esperar. Pero porque el público es muy grande el que quiere jugar. ¿Entendés? Es una exageración decir que, por ejemplo, a través de este sistema de simulación uno podría haber sabido, por ejemplo, hasta cuándo llegaba el agua en la inundación de Santa Fe, por ejemplo, o qué es lo que puede pasar con un barco si hay un oleaje que supera lo estimado como peligroso, ¿no? Sí. Para la simulación de catástrofes es muy útil estos métodos. Siempre nos falta lo que nosotros llamamos condiciones de contorno. O sea, vos para saber hasta dónde va a llegar el agua, porque está una represa rota, algo en una ciudad, tenés que saber qué es lo que pasa fuera de la represa. O sea, que no es... O sea, muchas veces nos faltan datos, los estimamos y decimos, bueno, si lloviese tanto, el río subiría tanto, y si sube tanto, ¿entendés? O sea, generalmente nosotros las condiciones de contorno muchas veces no las sabemos. Y si no la sabés, no podés resolver el problema. Entonces lo que se hace, se dice, bueno, si llueve entre tanto y tanto, va a pasar tal cosa. Y entonces se hacen cálculos para eso. Y en el tema, por ejemplo, eso que tampoco hay que crear la expectativa de decir, bueno, no, yo ya voy a saber que en febrero va a subir tanto. No se sabe eso, porque no tengo los datos para ponerle condiciones de contorno. Y en la navegación, por ejemplo, ¿cómo se aplica? Bueno, en navegación nosotros lo utilizamos mucho para puertos. O sea, con qué fuerza las olas golpean un muelle, golpean un barco, y eso es muy importante para calcular un puerto. En Barcelona en particular estaban construyendo un dique seco, o sea, habían puesto pontones en el mar y estaban tirando agua con arena en el interior para agrandar el puerto, digamos, o sea, claro. Hacer una zona nueva. Y en un momento dado, era el mediodía, había sol, no había viento, no hubo ningún terremoto, y varios de los pontones que habían puesto para empezar a hacer el dique se corrieron, se movieron y se fueron. Y entonces nadie entendía por qué. Y resulta que fue un fenómeno que nosotros después lo estudiamos, un fenómeno se llama liquefacción. O sea, había una montañita de arena en una zona y por acción del agua se licuó la montaña de arena, o sea, se volvió líquida. Y al licuar se cayó y formó una ola, como un tsunami, y movió los pontones. Y se tuvieron que empezar todo el puerto de nuevo. Costó millones de dólares. Y lo interesante es que nosotros lo pudimos, después que pasó, simular el mismo fenómeno en una computadora y entender por qué, porque nadie había entendido que por qué se habían ido de golpe los pontones. Vamos a hacer una pequeña pausa y después nos vas a decir con ejemplos sencillos cómo se puede trabajar en este sistema de cálculos o mecánica computacional o simulación, Sí. Y qué es, digamos, cuál es la diferencia entre hacer un estudio y llegar a hacerlo en tiempo real. Ajá. Es decir, se avecina un tsunami en una costa del Pacífico. Perfecto. Es decir, enseguida seguimos con el doctor Sergio Idelson.
Seguimos con el doctor Sergio Idelson, científico argentino reconocido en todo el mundo. Bueno, ¿cómo se puede explicar en forma simple una simulación en computadora de lo que después se aplica en la práctica? A ver, ¿cómo se puede explicar? En términos muy sencillos. Bueno, mirá, hubo unos matemáticos, sobre todo franceses, alemanes y muchos rusos también, que en el siglo XIX, o sea, en 1800 y pico, escribieron unas ciertas ecuaciones que son las que son la base, digamos, son la base que explican cómo se mueven las cosas. Lo que pasa es que esas ecuaciones nadie las podía resolver hasta que aparecieron las computadoras. Cuando aparecieron las computadoras, usando esas ecuaciones podemos resolver una infinidad muy grande de problemas, como te puedo mostrar algunos ejemplos. A ver, a ver. Por ejemplo, acá estamos viendo cómo un molde que está vacío, un molde para fabricar una pieza, y se está metiendo metal fundido adentro, ¿no? Entonces uno va viendo cómo el metal va llenando el molde, y ¿qué es lo que quiere el fabricante del molde? Lo que quiere ver es si en alguna zona le va a quedar una gota de aire, porque si le queda una gota de aire, la pieza se va a zafar. Entonces, ¿con qué velocidad hay que llenar el molde? ¿En qué posición hay que poner el molde para que cuando llegue hasta arriba no quede ninguna gota? Y eso, por ejemplo, es un estudio que hacemos en la computadora sin tener ningún molde, sin tener material caliente ni nada, ¿no? Sí. A ver, así puedo explicar. Acá estamos estudiando cómo el petróleo que está en la Tierra se mueve dentro de las fisuras que tiene la Tierra. Entonces, normalmente en los pozos de petróleo meten agua por un lado, para empujarlo al petróleo, cuando ya no sale más por presión, para empujarlo meten agua por un lado, y entonces lo sacan por los otros pozos. Entonces hay que estudiar, metiendo agua en este pozo, tiene una serie de pozos por todos lados, ¿cómo metiendo agua en este pozo, por dónde va a salir el petróleo? Porque a lo mejor no sale por ningún lado. Claro. Entonces, bueno, ahí estamos simulando eso. Acá estamos, este es un fenómeno, una catástrofe, esto es un deslizamiento de tierra, con lodo, con barro, digamos, y con piedras, y lo que estudiamos es, en una montaña que tiene esta forma, hasta dónde va a llegar, y supongamos si hay una ciudad ahí, hasta dónde, si las rocas van a llegar hasta la ciudad o no van a llegar, es un deslizamiento de tierra. Y estudiamos eso, ¿no? Y de nuevo acá no tuvimos que subirnos a ninguna montaña ni nada. Y por último... Ahora, ¿cómo calculan, por ejemplo, en este caso, la fuerza de la naturaleza, el peso de las rocas, digamos, la velocidad del desplazamiento por ejemplo, en una erupción volcánica, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo que dijiste es correcto, digamos, porque hay algunas cosas que las sabemos y otras que no las sabemos. Por ejemplo, el peso de la roca lo sabemos, porque en principio nosotros, bueno, dibujamos una roca y decimos, bueno, la roca tiene 1 tonelada. Lo que no sabemos es a qué velocidad se va a mover, porque para saber a qué velocidad se va a mover, tendríamos que construir la roca y empujarla. Claro. Entonces nosotros ponemos la roca, se supone que hay ciertos datos que conocemos, por ejemplo, el peso de la roca, el peso y su diámetro y su forma geométrica, eso lo conocemos. Después, la pendiente que tiene la ladera, digamos, también la ponemos nosotros, decimos, bueno, la ladera tiene 15 grados, tiene 20 grados, y a partir de ahí, sí, recién ahí nosotros estudiamos en esa ladera a qué velocidad va a caer la roca, ¿entendés? O sea, hay cosas que estudiamos y cosas que tenemos que saber, que son estas, que yo te dije antes, condiciones de contorno, que lamentablemente a veces las estimamos. Claro. Decimos, bueno, si la pared tiene tanto. Acá, por ejemplo, en este ejemplo, que no sé si lo ve el público, es un barco, una parte de un barco que se movía en el mar, y ellos, cuando lo construyeron, por no hacer estudios, salpicaba tanta agua que el piloto no podía mirar para adelante de tanta agua que salpicaba. Entonces nos pidieron que estudiemos primero el fenómeno como les ocurría a ellos, y que vayamos cambiando la forma del barco hasta que no salpique tanta agua, porque si no era inutilizable porque no se veía para adelante. Ahora, ¿eso no se estudia en el diseño propio del barco o son...? No, se estudia deberían estudiarlo durante el diseño, antes de fabricarlo. En este caso lo fabricaron y le funcionó mal, y entonces cayeron en nosotros para que le estudiemos él. ¿Y ustedes están trabajando como grupo científico? ¿Esto es aprovechado por los países, por los particulares? ¿Quiénes son, digamos, los que van y recurren a ustedes para
para una simulación de computación? Mira, estudiamos cosas muy, muy diversas, o sea, cosas que tienen que ver con la vida diaria, como a lo mejor es una moledora de fruta, por decir algo sencillo, hasta un tsunami, o sea que a veces viene el Estado a pedirnos cosas y a veces un particular. Yo siempre cuento un ejemplo que es anecdótico. Roca es la fábrica de inodoros más conocida de España, los Roca. Sí. Entonces, habían fabricado un nuevo inodoro y querían saber cuánta agua tenían que tirar para que se vayan todos los desechos con la mínima cantidad de agua, porque viste que en Europa se cuida mucho. Se cuida mucho. Así que bueno, nosotros la mínima cantidad de agua va para eliminar todo lo... Para eliminar los residuos que vos ya sabés que son. Digamos que fue un estudio de mierda, si se puede soportar eso. Pero bueno, ya ves que lo usamos para cosas de todos los días. No es que estamos fabricando una bomba atómica ni nada, son cosas... Se usan desde la cosa más pequeña, como un inodoro, hasta una inundación, un barco. Sí, sí, sí. ¿Y en la medicina tiene aplicación también esto? Sí, muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el médico necesita estudiar si pone un stent. El stent se pone dentro de la aorta, de un conducto que generalmente está deformado. Entonces, el médico necesita saber que cuando pone el stent, cómo va a cambiar la circulación de la sangre para que no produzca, por ejemplo, coágulos. Entonces, nosotros podemos estudiar toda la forma, podemos darle a la aorta la forma que tiene, que generalmente donde le ponen un stent es porque está más chica o tiene un agrandamiento. Podemos darle la forma exacta, poner el stent y después enviar sangre en forma pulsada, como hace el corazón, y ver si hay alguna zona donde hay una velocidad muy baja donde se pueden producir coágulos. Y eso el médico lo utiliza mucho. Ahora, este trabajo supone, bueno, horas y horas y días, etcétera. ¿Cuál es la diferencia de la posibilidad, no sé si es un proyecto o ya es una realidad, de saber estas cosas en tiempo real? Es decir, hay una alerta de tsunami en el Pacífico que puede llegar a tocar, digamos, la costa de tal país. Y esto se produce en 45 minutos. Sí. ¿Este proyecto es una realidad? ¿Lo están estudiando? ¿Es una meta? Bueno, ese fue un proyecto que trabajamos durante 5 años, desde el 2009 al 2014. Fue un proyecto europeo bastante grande. Los cálculos estos, yo acá muestro una película y está el barco moviéndose, pero en realidad hacer este cálculo a nosotros quizás nos llevó 5 horas. O sea que lo que estás viendo en estas películas no es la velocidad de cálculo. El cálculo, después juntamos todas las fotos y hacemos una película, pero generalmente los cálculos son bastante largos. Entonces para muchos casos no sirven, por ejemplo para el tsunami. O sea, si yo tardo 10 horas en saber si un tsunami va a llegar hasta la costa, el tsunami ya llegó. Claro. Entonces ese proyecto nosotros proponíamos calcular cosas. A veces no llegamos a tiempo real, pero casi en tiempo real. Si pudiésemos hacerlo más rápido que tiempo real también, para predecir algo, ¿no? Y entonces estudiábamos métodos especiales que, si bien no son tan precisos, te dan el resultado mucho más rápido. Y ese proyecto, que dura 5 años, consistía en eso, en ver. Nosotros generalmente decimos, bueno, tarda 5 horas porque necesito tal precisión. Acá no, nosotros decíamos, bueno, en 2 minutos... la mejor precisión que pueda lograr en 2 minutos, porque ya más de 2 minutos no me sirve. Entonces, claro, dimos vuelta a la forma de pensar. Sí. Y nos fue bien en muchos casos. En muchos casos, ese proyecto, después nosotros ganamos un segundo proyecto que era para venderlo a eso. O sea, primero te dan dinero para que investigues. Y después, si la investigación sale bien, te dan dinero para que salgas a venderlo. También. Sí. Que es otra etapa, no es tan fácil, no es como una valijita, pero tenés que tener ejemplos que le sirvan a un industrial para decir, realmente va bien esto. Entonces tuvimos que preparar ejemplos especiales y eso se vendió fundamentalmente a 2 o 3 empresas norteamericanas en este caso y se está utilizando. Por ejemplo, podrían solucionar rápidamente si una embarcación o un vehículo, por ejemplo, si se equivoca el GPS de una embarcación, por ejemplo, ¿lo podrían corregir? Sí, el ejemplo del GPS en realidad es interesante porque uno va en el coche y uno se equivoca y
en el coche se equivoca, ¿no? El GPS, pongamos que no se equivoque. Sí. Y el GPS tiene que darme el nuevo resultado en pocos segundos, porque si tarda 5 minutos, 10 minutos en darme el resultado, yo ya me perdí de nuevo. O sea que ese es un ejemplo en donde el tiempo es fundamental. O sea, el GPS a lo mejor no te da la ruta más corta, pero te da en un segundo un camino. Claro. O sea, a lo mejor, si lo optimizase mejor, daría otro mejor, pero para optimizarlo mejor tardaría más tiempo, entonces no sirve. ¿Seguiste desde allá, desde Europa, el tema del ARA San Juan, el tema del submarino? Sí, lo seguí. ¿Lo seguiste? Lo seguí al principio sobre todo y ahora ya estaba acá cuando lo descubrieron, ¿no? Sí. ¿Podría haberse abordado a través de algún sistema de simulación lo que ocurrió? Bueno, es que ocurrieron varias cosas ahí, ¿no? El último instante que fue el aplastamiento fue consecuencia de que se había ido a una zona muy profunda. Entonces, ¿por qué se fue a una zona muy profunda? Es otro estudio. Nosotros, por supuesto, podemos estudiar qué le pasa a un submarino cuando va bajando y en qué momento se aplasta. Eso sí podemos estudiarlo. Ajá. O sea, podemos decir, bueno, a los 900 metros se aplasta, o a los 800, esto se aplastó creo que a los 900 metros, ¿no? Por lo menos el lugar donde estaba localizado, Sí, ¿no? sí. Claro, a lo mejor se aplastó antes. Eso podríamos hacer, por ejemplo, saber si se aplastó antes y siguió bajando después por gravedad. Eso sí lo podemos saber. Pero, ¿qué pasó entre las baterías y qué sé yo? Eso son cosas que, si no tenemos la condición de contorno que nos diga algo, no podemos saber qué pasó. ¿Qué pasa con un objeto de ese tipo a 900 metros de altura? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la presión? Son 90 atmósferas. Sí. 90 atmósferas. Es la presión que nosotros sentimos acá, 90 veces más. Es una presión muy alta, sí. Cuéntanos, ¿cómo es un día típico de un científico? Muy sencillo. Muy sencillo. Me levanto a la mañana ya pensando en que me parece que tengo una nueva solución a tal problema. Y voy y la pruebo. Y a las 8 de la noche me doy cuenta que no es solución. Así que me voy a dormir y consulto con la almohada para ver si mañana encuentro la solución. ¿Esto a mano o con computadora? Mitad y mitad. O sea, mucho a mano y después lo probamos enseguida en la computadora. Bueno, y digamos, acá se ha hablado mucho de la educación en la Argentina. Vos tenés la dicha de recorrer el mundo como un científico destacado y hay muchas falencias en las matemáticas en nuestro país y algunos relativizan esto como un problema. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como un problema grave, ¿eh? ¿Sí? En general, los argentinos que salimos afuera, en general somos estamos bien capacitados. O sea, que uno diría, bueno, si sale afuera está bien capacitado, pero lo que pasa es que sale una minoría de gente y sale la gente más capacitada, que ha hecho un esfuerzo mayor por capacitarse. Pero yo creo que realmente comparando el nivel de enseñanza de Argentina con algunos países europeos como Francia fundamentalmente y Alemania, no pongo España porque España está en el medio, tampoco es para tirar manteca al techo. Pero el nivel de enseñanza es muy distinto. Hay una cosa que acá está como prohibida y que hacen en los otros países, es que agarrar a los mejores y a lo mejor enseñarles más. Y lamentablemente acá el sistema es nivelar para que todos sepan lo mismo. Sí. Allá lo separan, ¿eh? Allá te ponen el A y el B y el C, y en el A le enseñan más cosas que en el B. Porque, escuchame, es lo mismo que un deporte. O sea, vos agarrás al mejor deportista y lo especializás. Y lo especializás y te dedicás a ese. Este salta bien, entonces te dedicás al que salta bien. Sí, salta mal y bueno, a lo mejor juega bien al fútbol, que haga otra cosa. Pero así realmente pasó con la generación dorada del básquet, por ejemplo. Claro. Lo reclutaron y lo llevaron, ¿no? Sí. Y allá la gente está muy acostumbrada, o sea, no se queja de que haya élite en enseñanza, élites en enseñanza, ¿entendés? O sea, todos los que van a gobernar el país generalmente han salido de algo que se llaman las grandes escuelas. Son universidades separadas de las universidades estándar. Y hay un cuidado a sus propios científicos, si vos quedate acá, no, la fuga de cerebros que hubo en Argentina en distintos momentos de la... No, en todos lados cuidan los científicos. Acá también los cuidamos, lo que pasa es que a veces por cuestión económica los descuidamos, pero acá también cuidamos los científicos. Todo el mundo sabe que es bueno tener científicos, pero a veces los descuidamos porque
no da el país para tanto, o sea, es un problema económico nada más, ¿no? Creo que no es de conciencia. Yo creo que, insisto, uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que al que está bien capacitado no le enseñamos más para que sea mejor que el francés, ¿entendés? Sí, entiendo. Realmente ha sido un placer, Sergio, ha sido muy placer. El doctor Sergio Idelson, hoy en Perfiles de Época.